Desde el Gobierno de la República estamos comprometidos con la población costarricense para garantizar su derecho de pensar y expresarse libremente a través de los servicios de radio y televisión de acceso libre y gratuito, brindando seguridad jurídica para los actuales concesionarios en esta actividad privada de interés público. Reconocemos que como sector enfrentamos un desafío complejo de cara al vencimiento en el próximo mes de junio de las concesiones de frecuencias de radio y televisión y que tenemos el deber de tomar las decisiones que resulten conformes con la ley, de acuerdo a las competencias que corresponden a cada institución involucrada en este proceso. En este contexto y considerando que a la fecha no se han generado los elementos necesarios establecidos en la ley para que el Poder Ejecutivo pueda tomar las decisiones definitivas ante dicho vencimiento, sea un eventual concurso público o el otorgamiento de una prórroga a los títulos de concesión vigentes, nos hemos visto en la obligación de considerar un mecanismo legalmente viable que permita en esta coyuntura asegurar la continuidad de los servicios de radio y televisión, el cual será sometido a conocimiento público a más tardar el próximo 28 de marzo. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar para que la población no se vea afectada por la interrupción de ningún servicio de radiodifusión, reconociendo la importancia de los medios de comunicación como pilar de nuestra democracia. Contarles un poco, echarnos para atrás en el tiempo. Como usted bien indica, el 28 de junio de este año se vencen el periodo de concesión de 20 años, de los cuales están haciendo uso las empresas de radio y de televisión. Nosotros el 16 de septiembre del 2022, el MISIT le envía una solicitud a SUTEL para que realice un estudio de factibilidad y necesidad, requisito que necesita el Ejecutivo, el MISIT en este caso, para tomar una decisión de si se les otorga una prórroga de tiempo, una prórroga más a los títulos habilitantes que tienen, o si sacamos a concurso. Esto se hizo el 16 de septiembre del año 2022. El 8 de octubre del año 2023, SUTEL finalmente saca a consulta pública. Eso significa que nosotros duramos un año. Durante el mes de julio del año pasado, realizamos 5 reuniones con SUTEL para aclararles cualquier consulta que tenían sobre el estudio de factibilidad. Un año para sacar la consulta pública. Y finalmente, en noviembre, finales de noviembre del año pasado, nos entregaron un estudio de necesidad y factibilidad incompleto. Lamentablemente el MISIT no puede, porque así lo estipula la Ley General de Telecomunicaciones, tomar una decisión de si existe una demanda identificada en donde podamos nosotros decir, se saca a concurso, si se va a sacar a concurso, de qué forma lo vamos a sacar, cuáles son las implicaciones económicas para las empresas, etcétera, etcétera. El estudio de factibilidad tiene que cumplir con una serie de requisitos, lineamientos, condiciones, que lo que nos presentó SUTEL a final del año pasado está incompleto. Por tanto, estamos esperando a que la SUTEL realice el trabajo completo. La semana pasada me parece que fue que SUTEL sacó en su página web a decir que iban a hacer otra consulta pública para finalmente, esperamos, realicen o nos pasen el estudio de factibilidad y necesidad completo según lo define la ley. Pero dígame una cosa, ¿no será que SUTEL está pateando el tarro para que pase esta administración y no hagamos lo que sea en el mejor interés de los costarricenses? Pregunto yo. Es una situación muy compleja, presidente, porque lo que sí es cierto es que la SUTEL dura demasiado sacando estos estudios de necesidad y factibilidad. Le doy el ejemplo de 5G. Nosotros duramos 2 años esperando que lo sacaran. Y cuando finalmente lo sacaron condicionado. Con radio y televisión nos está pasando lo mismo. Ahora, el problema más grande es, como usted indicaba, los títulos terminan, el tiempo se vence el 28 de junio de este año. Eso significa que nosotros como ejecutivos ahora estamos en una situación muy complicada porque no tenemos toda la información necesaria para tomar una decisión
que bien lo requieren todas las empresas de radio y televisión, por las razones obvias, pero dependemos de un tercero, llámese Sutel, para poder tomar esa decisión informada. Entonces, si en Costa Rica se apagan las señales de radio y televisión, sería culpa de Sutel, que tiene un presupuesto enorme, es un feudo en sí mismo, que es una barbaridad. Y aquí me voy a quedar calladito porque es mejor hablar cuando uno no está tan indignado, porque este es un tema de indignación frecuente en las conversaciones entre la señora ministra y yo. Pueblo de Costa Rica, vea lo que pasa en este país. ¿Cuánto paga una estación de radio por la frecuencia al año? 60,000 colones, televisión 120,000 y AM como 6,000 pesos. Ok, AM 6,000 pesos, FM 60,000 pesos y televisión 120,000 colones y Sutel, mi palabra favorita últimamente cuando me pongo en los zapatos de los costarricenses, sentaditos en la galleta, llevándose años para emitir criterios técnicos que yo creo que es que no los quieren emitir, porque ellos es probable que tengan influencias de que imagínense Canal 7 pagando 120,000 pesos al año costarricenses. ¿Cuánto vale un minuto de pauta a la hora pico en Canal 7? Y ellos pagan a usted 120,000 colones. A eso llega este país y por eso es que en este gobierno no permitimos ni siquiera un olorcito a este tipo de cosas. Yo no puedo echar a los de Sutel, no los puedo demandar nada, porque de ahí las leyes de este país crean islas de impunidad administrativa y jurídica que le permiten a Canal 7, si nos están viendo, saludos don Ignacio, 120,000 colones al año. ¿Pregunta? Sí, entonces, ¿va a haber apagón? No sabemos, eso no lo vamos a adelantar, ministro. Pero si lo hay, es culpa de Sutel. El espectro radioeléctrico, que es un bien de manial propiedad de la nación, cuya administración y control, por tanto, corresponden al Estado. Esto de conformidad con lo indicado en nuestro ordenamiento jurídico, ya que para atender estas potestades el Estado debe considerar lo que ya está establecido. Y muy importante acá, no solamente en la constitución política de nuestro país, sino que también de acuerdo con el orden normativo, la pirámide de Kelsen, los tratados internacionales, leyes, reglamentos y mucho más en específico la ley 1758, que es la ley de radio, de servicios inalámbricos, también de forma específica la ley 8642, ley general de telecomunicaciones, decreto ejecutivo de MINAET, el reglamento a la ley general de telecomunicaciones y el decreto ejecutivo, así como el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Entonces, vean qué importante este tema en el sentido de la normativa que en diversos niveles atañen a esta situación. Por tanto, no es poca cosa lo que estamos discutiendo acá y por eso necesitamos que la discusión sea amplia porque podría tener muchas implicaciones, sobre todo tomando en cuenta que desde 1954 se crea esta ley. Hay una realidad diferente que implica una actualización de la normativa. La necesidad de actualizar la normativa, pero en los términos más apropiados, donde si bien es cierto tiene que ganar empresarios, también es importante que el Estado, quien brinda la base para la generación de sus negocios, pueda recibir a cambio y de manera justa el pago que corresponde, entre otros temas. El artículo 121, en el inciso 14 de la Constitución Política, dice lo siguiente, y es que además de las atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa. Vean qué importante.
decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la nación. Solo podrán ser explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial que sea otorgada por tiempo limitado. Vean acá donde estamos hablando, por tiempo limitado y con arreglos a las condiciones y estipulaciones que establezca ¿quién? La Asamblea Legislativa. Para el caso particular de las concesiones de uso sobre frecuencias de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre, estamos ante un fenómeno muy particular. ¿Y por qué? Porque como he ido mencionando, porque se trata de una concesión de dominio público, pero con la característica adicional que por medio de dicha concesión también se brinda un servicio de interés público, ya que en la radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre constituye un medio de comunicación social. El aprovechamiento de la radiodifusión sonora y televisiva por sus aspectos informativos, culturales y recreativos constituye una actividad privada pero de interés público. ¿Ven? El artículo 1 de esta iniciativa de ley propone eliminar el siguiente párrafo, el artículo 11 de la Ley de Radio de 19 de junio de 1954. Los fondos de las multas establecidas en este artículo se girarán a la Asociación de Fotógrafos y Camarógrafos de Prensa, AFOCAP, con el objeto de que organicen cursos de superación profesional y otorgue becas a sus asociados. Este proyecto de ley no se refiere a los impuestos establecidos en el artículo vigente relacionados con las programaciones de radio, televisión y cine, considerando que a la fecha es que dichos montos están desactualizados y no responden a la realidad nacional. En diferentes espacios, por cierto, la ministra lo que ha mencionado es que hay que traer ese valor al tiempo presente. Si los anuncios consistieren en tonadas, jingles, grabados en el extranjero, deberá pagarse por una sola vez la suma. Escuchen esta suma, la suma de 1.000 colones. La radioemisora, televisora o sala de cine que incumpla cualquier regulación de las establecidas en este artículo pagará una multa, escuchen el monto, de 3.000 colones. La necesidad, vea qué coincidencia acá con uno de los argumentos que menciona la ministra, la necesidad de actualizar el valor del impuesto anual de radiodifusión previsto en el artículo 18 de la Ley de Radio. ¿Cómo? De una manera proporcional y razonable al uso de ese bien demanial, considerando la retribución justa que el Estado debería recibir por el alto valor que tienen actualmente las frecuencias concesionadas a esa actividad. Hemos encontrado también varios puntos de mejora que necesitan incorporarse. Y que hemos presentado en mociones previas, en el primer día 137, y que desafortunadamente no fueron escuchadas por los compañeros de esta comisión y fueron rechazadas de plano, creo sin hacer un estudio considerable alrededor de las mismas, y tiene que ver con cuestiones constitucionales y también con cuestiones de ley que oportunamente se explicaron para que las tarifas que se van a actualizar sean tarifas que sean procedentes con relación a la operación que tienen los distintos concesionarios, cosa que hoy en la mayoría de los casos aplican flat dependiendo de la frecuencia que estén siendo usados. Aunque la actualización de las tarifas también que se presentan en el texto que comparte el diputado Izquierdo, tienen un incremento considerable con relación a las establecidas en la ley de 1954, aún así consideramos que se quedan muy cortas con relación a lo que el legislador en ese momento había establecido como algo razonable. Si bien es cierto, se hace esa actualización con relación a los salarios que estaban establecidos, y así nos lo hizo saber también el diputado Izquierdo, lo cierto es que utilizando otro concepto como es el índice de precios al consumidor,
nos quedamos inmensamente cortos con lo que plantea la ley respecto de lo que significaban 120,000 colones anuales, por ejemplo, para una frecuencia de televisión en 1954 y lo que representarían en la actualidad. Y es que el aspecto radioeléctrico es un bien demanial, propiedad de la nación, cuya administración y control corresponden al Estado. O sea, no estamos hablando de una propiedad, del uso de una propiedad privada, estamos hablando del uso de una propiedad que es del Estado, pero que concede a particulares para que puedan emplearla para la comunicación a nivel nacional. El Estado debe considerar lo establecido en la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes y reglamentos, y en específico la ley número 1758, ley de radio, servicios inalámbricos, la ley número 8642, ley general de telecomunicaciones, el decreto ejecutivo número 34765 del MINAET, el reglamento a la ley general de telecomunicaciones y el decreto ejecutivo número 44010 del MISIT, que es el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Para el caso particular de las concesiones de uso sobre frecuencias de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre, se está ante un fenómeno muy particular, ya que se trata de una concesión de dominio público, pero con la característica adicional que por medio de dicha concesión también se brinda un servicio de interés público, ya que la radiodifusión, tanto la sonora como la televisiva de acceso libre, constituyen un medio de comunicación social, lo que hace de ella un fenómeno singular dentro de un conjunto de las telecomunicaciones, y es por ello que también reviste un grandísimo interés público para el Estado. Lo anterior fue plasmado por el legislador en el párrafo primero del artículo número 29 de la Ley General de Telecomunicaciones, en donde se establece que el aprovechamiento de la radiodifusión sonora y televisiva por sus aspectos informativos, culturales y recreativos constituye una actividad privada de interés público. En directa relación con lo dispuesto por la Constitución Política, se encuentra que a nivel legal el artículo 7, siguientes y concordantes de la Ley 1758, Ley de Radio, en relación con el artículo 29 de la Ley General de Telecomunicaciones y el reglamento sobre la Ley General de Telecomunicaciones, disponen el marco regulatorio para la prestación u operación de los servicios relacionados con las frecuencias de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre. Es por este motivo que se debe buscar contar con un marco normativo adecuado, donde las leyes presenten una redacción adecuada y considerar hasta los más pequeños cambios que se propongan. Esto es con relación al marco desde la perspectiva constitucional. Ahora, recordemos que esta ley tiene 70 años de estar vigente y de reglar y de normar la operación de radiodifusión en nuestro país. Lo que nosotros vayamos a establecer aquí como ley, a partir de este proceso que estamos llevando, lo que esperaríamos es que sirva como marco normativo también, marco legal, para muchísimos años más, y no tener el sentido de estar en revisiones frecuentes, desgastando un proceso legislativo que de por sí está sumamente cargado. Es que los montos que se mencionaron anteriormente están completamente desactualizados, más cuando se comparan con lo que las televisoras cobran en este país por un anuncio. Se pueden mencionar algunos montos en particular. Por ejemplo, en tarifa AA, 30 segundos cuesta 1.217.000 colones. En una tarifa A, cuesta 951.000 colones. Y en una AAA, esa es premium, consideraría que es esa, 30 segundos pueden costar 1.360.000 colones. Entonces, si hay que considerar actualmente la absoluta desproporción entre lo que se cobra y de parte de las emisoras por espacios publicitarios, dependiendo del horario, y lo que estas radioemisoras, ya sean radios o televisoras, pagan por efectos de usar algo que pertenece al Estado. Yo quiero decirles que a mí me daría muchísima vergüenza aprobar este proyecto de ley tal cual lo han propuesto. Por varias razones
pero razones absolutamente contundentes. Ustedes saben que las frecuencias son bienes demasiado escasos y son bienes demaniales y son bienes que le pertenecen al Estado, al soberano. Y aunque parezca increíble, y creo que los costarricenses deben estar conscientes, la ley de radio y televisión se aprobó en 1954. Y curiosamente, en casi 70 años, nunca se han actualizado las tarifas que se cobran por estas frecuencias. Y sinceramente yo no sé, no me explico cómo pudo haber pasado esto. De manera que hoy, y creo que es importante que los costarricenses lo sepan, una frecuencia de televisión paga 120,000 colones al año, 10,000 colones al mes, probablemente mucho menos de lo que nos cuesta a cualquiera de nosotros el pago de nuestro servicio de celular. Es realmente ridículo, es realmente vergonzoso. Y quiero también apuntar que lo que paga una estación de radio AM es la espeluznante suma de 250 colones al mes y una estación de FM 500 colones al mes. Pero vea, compañeros, no seamos ingenuos. Esto no ha ocurrido por casualidad. No es por casualidad que nos hemos olvidado de actualizar estas tarifas de radio y televisión. Es porque hay una enorme presión de las empresas que explotan estas frecuencias por tener esas tarifas absolutamente ridículas. Prácticamente es utilizar gratuitamente las frecuencias que tienen un valor enorme. Países como Brasil, por ejemplo, sacan a subasta las frecuencias. Y claro, estamos hablando de un país grandísimo, pero en Brasil una frecuencia de televisión puede valer 12, 15 millones de dólares al año. Y los pagan y hacen buenos negocios. Aquí no se trata, compañeros, de subir esta tarifa de manera que pongamos una soga al cuello a las empresas de comunicación. Al contrario, nosotros queremos que a esas empresas de comunicación, de radio y televisión, les vaya súper bien. Pero lo que no podemos permitir es que prácticamente sigan usurpando un bien demanial por una suma ridículamente baja, como la que tenemos ahora y como la que están proponiendo en este proyecto de ley. Es ridícula y ofensivamente baja la tarifa que están ofreciendo. Y se los voy a demostrar. Por ejemplo, para una estación de televisión están proponiendo que sea 3 millones de colones al año. Y el primer problema que tenemos aquí es que le vamos a cobrar 3 millones de colones al año a las grandes empresas de televisión y la misma tarifa a una pequeña empresa de televisión de la zona norte, de la zona sur o de algún pueblito que tiene ya su propia estación de televisión, lo cual es absolutamente injusto, desproporcionado y me parece que no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, realmente a mí me parece increíble que ustedes no hayan contemplado la posibilidad de que el pago por esta frecuencia sea porcentual, como tiene que ser. De manera que las empresas grandes pagan suficiente y las empresas pequeñitas no tienen ningún problema para pagar porque la idea es que se cobre de acuerdo con la facturación que tiene cada empresa. Entonces, el otro día hablando con don Óscar Izquierdo, me dice don Óscar, doña Pilar, pero es que eso no sería justo, porque ya ellos están pagando sus impuestos sobre la renta y están pagando todos los otros impuestos. Pero lo que ustedes no han tomado en cuenta es que cualquier empresa en este país paga esos mismos impuestos. La diferencia es que esas empresas no reciben un bien que es estatal, un bien público. A ver, cualquier empresa, vamos a citar una venta de hamburguesas, de ahí tiene que pagar sus propios locales comerciales, tiene que pagar todos sus costos, nadie le está dando nada. Pero en este caso, el vehículo que utilizan estas empresas para hacer su negocio es un bien público. Y es un bien público que tiene un valor enorme porque es un bien muy, muy escaso. Entonces, para que los costarricenses entiendan bien cuán injusto es este proyecto de ley, les voy a hacer una comparación. Por ejemplo,
según la tarifa que propone el proyecto, una estación de televisión, como les dije, pagaría 3 millones de colones al año. 3 millones de colones al año representa lo que vende cualquiera de estas empresas en minuto y medio de publicidad en el tiempo más caro de la estación de televisión. Minuto y medio, compañeros. Ahora escuchen esto. El día tiene 24 horas. Cada hora tiene 60 minutos. Quiere decir que cada día tiene 1.440 minutos. El año tiene 525.600 minutos. Entonces, le estamos dando la frecuencia a una estación de televisión por 3, el equivalente a la venta de 3 minutos de publicidad. Quiere decir que les estamos regalando o permitiendo que usen la frecuencia cuyos dueños somos todos nosotros, gratis durante 525.597 minutos. O sea, un horror, una barbaridad. Entonces, compañeros, aquí nosotros no estamos pidiendo en ningún momento, que se pida un exceso de contribución a las empresas de radio y televisión de manera que estén en problemas económicos. Pero no podemos permitir de ninguna manera seguirles regalando esas frecuencias porque realmente lo que estamos haciendo es un regalo y eso no se vale. Es inmoral y realmente nosotros tenemos un compromiso con el soberano y con el pueblo para que paguen una justa retribución por las frecuencias que reciben y que pueden explotar comercialmente durante todo el año. Como dicen en el pueblo, echa la ley, echa la trampa. Y la ley de radio y televisión dice claramente, 1, que nadie puede tener más de una frecuencia. Y aquí todos sabemos, porque nos podemos mirar a los ojos y todos sabemos que hay muchas de estas empresas que concentran esas frecuencias. Y entonces hay una sola persona que tiene 3, 4, 5 frecuencias de radio, por ejemplo, que se supone que es ilegal, pero aún así ocurre. Y este proyecto de ley de ninguna manera ataca o previene esa posibilidad. Y la idea es que haya diversidad de gente que tiene una frecuencia para que haya diversidad de criterios, para que haya diversidad de oportunidades de comunicarse con el público. De manera que realmente este proyecto de ley no viene a solucionar nada y no viene a poner justicia en el valor que tienen las frecuencias y que nosotros tenemos que garantizar para que ese bien demanial que es tan valioso, pero tan absolutamente valioso, realmente estas empresas paguen lo justo. Y yo creo que ustedes no se tomaron el tiempo suficiente para valorar esa posibilidad. Esta tarde hablé con la ministra del MISID, con doña Paula Bogantes, y me dijo que en el transcurso de la próxima semana van a tener una propuesta para hacer a esta comisión. Y esa propuesta justamente va a consistir en proponer que las empresas que tengan las frecuencias paguen un porcentaje de sus ventas por el uso de este bien. Y ese porcentaje entonces sería representativo y daría oportunidad a todas las empresas grandes y pequeñas de poder participar en el negocio de la radiodifusión o de las estaciones de televisión. Lo que a mí sí me queda claro, compañeros, es que no podemos de ninguna manera volver a regalar las frecuencias. No podemos permitir que sigan pagando precios absolutamente ridículos por un bien que vale muchísimo, muchísimo dinero. El MISIT además ha dado una serie de observaciones que no fueron acogidas por esta comisión con respecto a las carencias del proyecto de ley de este expediente 23.673 que presentó el diputado Óscar Izquierdo. Por ejemplo, queda muy claro que cuando el cobro del impuesto anual de radiodifusión o del tributo que se define por contar con la concesión de derecho de uso y explotación de frecuencias de radiodifusión sonora o televisiva, así como los enlaces fijos punto a punto requeridos para llevar el contenido a los puntos de transmisión,
se hace solamente a partir de parámetros técnicos ligados al uso de las frecuencias, como lo pueden ser anchos de banda o potencias de transmisión. Y el monto que se obtenga de cualquiera que sea la metodología elegida va a resultar irremediablemente en una cantidad que no considera la dimensión de la actividad económica del concesionario, que es lo que les he venido diciendo. Esta es la situación con la ley de radio actual, la 1558, como el proyecto de ley del expediente número 23.673. Otra cosa, compañeros, si nosotros cobráramos lo justo, como hacen en muchos de los países civilizados, los países más económicamente poderosos del mundo, podríamos tener radio y televisión estatal de primer mundo, por ejemplo, como la BBC de Inglaterra, por ejemplo, como la PBS en los Estados Unidos, que realmente da gusto la producción que hacen. Como nosotros hemos sometido al CINART a una posición de indefensión absoluta y ni siquiera estamos cumpliendo la ley, de manera que le demos el 10% de la publicidad estatal para que pase por el CINART, por eso es que perdimos toda la gloria y todos los buenos programas que antes veíamos en el CINART, aquellos documentales maravillosos, Gentes y Paisajes, Antorcha, ¿verdad? El país entero se conectaba a ver programas de gran calidad. Pero ahora, como no le estamos dando esos recursos al CINART, realmente es muy poco lo que se puede producir de televisión nacional. Y lo triste de regalar estas frecuencias va más allá, porque yo les pregunto a ustedes, compañeros, de estas televisoras y programas de radio a la cual estamos dando por un precio ridículo las frecuencias, a ver, díganme ustedes cuánto hay de producción nacional y cuánto de producción extranjera. Sobre todo en las estaciones de televisión, ¿qué es lo que hacen? Agarran, compran programas en el extranjero, novelas, programas deportivos, de entretenimiento y los ponen. Y esa no es la idea. La idea es poder destacar programas nacionales, que la gente pueda ver programación diferente, tal cual lo hacen esos países, sobre todo los europeos, que tienen magníficos programas de producción nacional que le permiten a la ciudadanía tener programación de calidad nacional en lugar de tener programas importados o programas extranjeros que no reflejan la idiosincrasia costarricense. Entonces, por todo lado, compañeros, yo veo grandes defectos en este proyecto y creo que tenemos una enorme oportunidad de corregir las cosas antes de aprobarlo. Pero sobre todo lo que no podemos hacer es defraudar al pueblo otra vez poniendo una tarifa absolutamente ridícula por utilizar una frecuencia que tiene un enorme valor. Voy a citar otra de las carencias del proyecto de ley que apunta el MISIT. En el caso de la radiodifusión, dice el MISIT, hay que recordar que los ingresos o la actividad económica no proviene directamente del uso de la frecuencia. Es decir, los usuarios finales, que son los televidentes y radioescuchas, no pagan por recibir el servicio, sino que proviene más bien de actividades secundarias a la actividad principal de difundir contenidos, como son la publicidad o la pauta, la venta de espacios para el contenido de terceros, la venta de contenidos, servicios de producción, etc., que se relacionen con la actividad de radiodifusión. Incluso, recordemos que en muchos casos la finalidad de la persona física o jurídica que cuenta con la concesión no es de recaudación, es decir, no tiene fines comerciales, sino que pueden perseguir otros fines como informativos, culturales, religiosos, de apoyo a la comunidad o cualquier otra actividad que quiera la radioemisora. De esta forma, cuando el monto del tributo se liga solo a parámetros técnicos, los concesionarios terminarán pagando montos similares a otros concesionarios que tengan asignados recursos equivalentes. Esto se dictaminó en octubre del 23, entonces tampoco estamos metiendo un dictamen o algo en comisión a la carrera. Esta comisión lo dictaminó el 11 de octubre del 2023 y estamos en abril. ¿Cuál ha sido la carrera?
un año de discusión. ¿Y cuántos meses desde que se dictaminó? Muchos meses, e incluso desde que se dictaminó también no he recibido ni una llamada, ni un correo, ni una visita a mi curul, ni a mi oficina, ni absolutamente nada. Según la información que yo tengo, porque yo no pertenezco a esta comisión, la ministra del MISID, Paula Bogantes, me ha dicho que se reunió en varias oportunidades con el proponente del proyecto, don Óscar Izquierdo. Tuvieron varias reuniones en la oficina y me ha ofrecido que mañana me va a mandar los correos y los intercambios que tuvieron con las posiciones del MISID sobre las reformas que había que hacerle a este proyecto. Y que de todas las propuestas que ella había hecho, no acogieron ninguna. Seamos estrictos ahí por el orden, le agradezco. Es estrictamente por el orden, ya me lo ha indicado varias veces, señor presidente, y es estrictamente por el orden. Quiero resaltar que, bueno, aquí ciertamente es una clara muestra más del machismo que maneja el gobierno. Yo soy de esta comisión, soy firmante, soy proponente del proyecto y no he recibido absolutamente ninguna llamada, ningún correo, ningún interés, sino hasta ahora en carrera y ya, como les dije en la reunión que tuvimos antes, bajo presión. Yo creo que en este país las cosas no se deben manejar así, no se pueden manejar así y no se han manejado así. Así es que rescatar que soy proponente del proyecto. Y nunca me ha llamado la señora ministra, doña Natalia, don Freddy, absolutamente nadie. Y soy miembro de la comisión. Así es que en nuestra fracción, lo que se hable con un diputado, se habla con ese diputado, así sea el jefe de fracción. Doña Carolina, usted es parte de la fracción de Liberación Nacional y sabe que en Liberación ahí no hay ayatolas. Ahí no es que el jefe de fracción llega y dice y da órdenes. No, en Liberación Nacional las cosas no son así. Hay casos en los que una misma sociedad puede concentrar varias frecuencias y otros que son menos visibles, en los que una misma persona a través de distintas sociedades puede concentrar varias frecuencias. Y estamos también dejando dentro del proyecto de ley algunas cuestiones de traspaso de esas concesiones sin que medie una verificación del gobierno, en este caso del Poder Ejecutivo, para garantizar que quienes están recibiendo esa concesión o ese derecho de transmitir tienen las competencias necesarias para poderlo hacer. Y se está dejando en algunos casos una revisión a posteriori, y a posteriori a saber cuándo, y si las condiciones a las que estaba transmitiendo son las correctas. Entonces, la argumentación que se irá dando a través de las revisiones que se puedan hacer a cada una de las mociones, evidentemente la solicitud es para que la voten a favor. No hemos agotado ninguna instancia, estamos discutiendo las mociones presentadas en segundo día de 137, de mociones 137. Entonces, quien argumente también que estamos muy tarde, pues no estamos tarde, estamos dentro de lo que se establece en el reglamento legislativo y lo que establece la ley. Simplemente estamos haciendo uso en este momento de lo que se permite a todo legislador, y son incontables las experiencias de legisladores que hacen uso de este proceso en este momento. Ahora, lo que se trata es de hacerlo bien. Y ahora, bueno, felicito al diputado nuevamente Izquierdo, a la diputada Rojas, a la diputada Barquero y a todos los firmantes por haberlo iniciado legislativamente hablando. Pero si alguien nos agarró tarde a todos. Esta ley tiene 70 años, 70 años. Y no es lo que hayamos hecho en el último año. Aquí han pasado muchos gobiernos, sus gobiernos también, y no han hecho nada por actualizar las tarifas. Entonces, a ver, ¿qué es lo tarde que nos está agarrando? Porque me parece que eso también hay que tenerlo en una altísima consideración. Ojalá nos hubiera agarrado tarde 20 años para la segunda revisión. Estaríamos 50 años adelante en esta discusión. Sin embargo, no. Pasaron
ha pasado mucha agua bajo el puente, mucha agua bajo el puente. Hoy estamos aquí para darles una actualización sobre un proyecto de ley que se está presentando en este momento en la Asamblea Legislativa, que viene a actualizar, no sé si ese es el término correcto, yo no estoy tan diplomática, actualizar… Sí, por favor, seamos muy francos. Bien, viene a proponer, voy a usar ese término, una nueva tarifa para televisión, para frecuencias FM y para frecuencias AM. Nosotros el Ministerio tuvo una reunión preliminar con el diputado Óscar Izquierdo, que es quien lo propone, en donde le compartimos nuestro criterio con relación a este proyecto de ley. En resumen, el Ministerio no está de acuerdo con la propuesta que está, como dije, en este momento siendo impulsada por varios diputados. Aparte que no estamos de acuerdo, a través de la ministra de la Presidencia le hemos expresado a los diputados que sería importante que nos habláramos antes, nos habláramos con el MISID para ponernos de acuerdo o para nosotros poder discutir mejor este proyecto. Sin embargo, lo han querido mover de forma muy rápida, presidente, y esto nos preocupa por varios temas. Uno tiene que ver con, como dije, el proyecto propone, entre otras cosas, mejorar o establecer una nueva base para el pago del uso de frecuencias. Ustedes recordarán que les hemos indicado que en televisión actualmente lo que se paga son 120,000 colones, FM 6,000 colones y 120,000 colones al año. Al año. Son 10,000 pesitos, porque eso sí suena chiquitico, al mes, que eso es lo que paga René Picado en Canal 7. Así es. 10,000 colones al mes por usar un bien de manial de ese valor. Saludos, don René. Sí, señora, continuamos. Muy bien. El proyecto de ley del diputado Izquierdo, el planteamiento que lo hace en base a salarios mínimos, salarios base, perdón. Salarios base, sí. Salarios base. Recordemos que el salario base en Costa Rica son 462,000 colones. Entonces, televisión sería el que más estaría pagando con un cálculo de 8 salarios bases. El cálculo no voy a entrar en temas porque se vuelve un poco técnico, pero en resumen, televisión estaría pagando 8 salarios bases. Eso da 400 y pico. A 462,000 por 25. Prácticos. Póngale medio millón de pesos, 8 por 5, 40. Son como 3,600,000. Son 3,600,000 pagaría Canal 7 bajo la propuesta del de jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional, Óscar Izquierdo. Dividido entre 12, son 300,000 pesos por mes. Aproximadamente. Aproximadamente, sí, yo creo, ¿eh? Sí. Bueno, si no me equivoco. Ok. Muy bien. Esto hay que sumarle, como ya varias empresas operadoras están hablando, que sí, es cierto, tienen que sumarle enlaces. Aquí pueden ver la proyección de cuánto es que se paga por enlaces. En resumen, en televisión… ¿Cuánto se paga? ¿Por qué no lo entendí? Por los enlaces. Una eso? cosa es el pago de la frecuencia, el otro tema es el enlace. En resumen, en televisión no superan los 4 millones de colones. Ahora bien, 120,000 colones que se estableció el monto en la Ley de Radiodifusión de 1954. Si nosotros trajéramos ese monto a valor presente, ¿qué significa esto? ¿Cuánto le costaba a un costarricense un carro en los 50s? ¿Cuánto vale ese vehículo en el año 2024? Sí, ¿qué compraba 120,000 pesos en 1954? ¿Cuánta plata tendría que tener usted hoy para comprar esos 120,000 pesos? Correcto. Qué bonito ejercicio, la felicito. ¿Cuánto sale? El valor presente de los 120,000 colones asciende o se aproxima a los 78 millones de colones. Vamos a ver esto. Entonces, oigan qué interesante la matemática costarricense, y porque nosotros somos un gobierno de técnicos, o yo le he delegado a gente muy técnica. Para comprar hoy lo que usted compraba con 120,000 pesos, yo no he visto sus números, en el año 1954 usted necesita 78 millones de pesos, ¿correcto? Sí, en 54 120,000 colones. Sí, en el 54 lo que usted compraba con 120,000 colones, hoy, sí. Hoy, para comprar esa misma canasta de bienes, casa, carro, lo que fuese, comida, etcétera, usted necesitaría 78 millones de pesos. Y le quieren cobrar 3,600,000.
Entonces le estarían regalando, en términos de comparación de poder adquisitivo, de ambos canos, 78 millones menos 3.600.000, que nos da 78 menos 3, son 74.400.000 pesos de regalo, en este caso el Canal 7, a don René Picado y a sus socios, don René Picado Cosa, y a sus socios, cortesía de el ciudadano común y corriente que es el dueño de ese bien de Manial. ¿Esa es la oferta de Liberación Nacional? Esa es la oferta, presidente. Perdón, de don Óscar Izquierdo. Así es, este es el proyecto de ley que están proponiendo actualmente para aprobación en la Asamblea. El monto nos preocupa que no se hace distinción entre un operador nacional y un operador regional. Ustedes saben que las condiciones de los operadores en el GAM es diferente a el esfuerzo enorme que hacen las empresas pequeñas en las zonas rurales. Se establece un monto base. Eso significa que el esfuerzo que tiene que hacer una empresa grande para pagar esos 3.600.000 o 4 millones si le subimos los enlaces no es el mismo que tiene que hacer una empresa pequeña para pagar esos 4 millones de colones. Entonces, hay un montón de señalamientos que tiene el MISID con relación a ese proyecto de ley y a nosotros, presidente, nos preocupa que se esté impulsando, se le esté dando tanto empuje actualmente en la Asamblea Legislativa. Pero vea qué interesante, como ellos me educan mucho, aquí yo tengo un documento que se llama Teletica, y es usar un ejemplo nada más, porque hay otros canales, ¿verdad? Teletica Canal 7, que se llama tarifario. Esto es lo que ellos cobran por por la publicidad que usted ve cuando está viendo ciertos programas, bueno, todos. Y resulta que hay un tipo de tarifa AAA que ellos cobran 1.360.000 colones por 30 segundos. Quiere decir que en números más o menos redondos, bajo la propuesta de Óscar Izquierdo, el jefe de fracción de Liberación Nacional, y doña Daniela Rojas del PUSC, en minuto y medio, Teletica le paga a usted todo un año de alquiler, porque esa es la palabra, de el bien de Manial, frecuencias de radio y televisión. Minuto y medio pasté, dirían mis amigos de campo, y el resto del año para mí o para yo. Voy a hacerlo. Vaya negocio. Así, vamos a ver, o sea, del tiempo de duración en categoría AAA, la propuesta de ley que les adelanto de una vez, yo voy a vetar si progresa, ¿verdad? No sé si conseguirán los 38 votos. Es para usted, pueblo de Costa Rica, minuto y medio. Y todo el resto de minutos que haya en 365 días de un año, le van a don René Picado y los accionistas de Canal 7. Y ven, ahí dicen que yo ataco la institucionalidad y la separación de poderes. No, yo lo que ataco, y la señora ministra también, es ese tipo de tratos, ese tipo de propuestas de cómo alguien le va a regalar, ¿qué es la palabra? Alguien le va a dar lo que es suyo a alguien más, solo que lo suyo es una propiedad social y el resto es una empresa privada. A ver qué editorial hace don Ignacio Santos de esto, me gustaría que respondiera. Y no lo estoy desafiando, le estoy diciendo, tengamos un debate de políticas públicas transparentes y no a la carrera en la Asamblea Legislativa, empujando proyectos de ley para que aparezcan un día, decía mi abuelito, lo que se hace de noche de día aparece, ¿ah? Para que aparezca un día y digan, ups, y ahora viene el presidente a vetar esto porque él, ¿cómo fue que me dijeron? Desafía la institucionalidad de la Asamblea Legislativa. Bueno, señores diputados, don Óscar, este es el lapicero que voy a usar yo para vetar eso. Si ya usted consigue los 38 diputados,
nosotros vamos a poner la lista de esos 38 personas en opinión pública de manera clara y transparente. Ministra, yo le voy a pedir un favor. Hagamos esto bien. Prepárese una ley alternativa que le cobre un porcentaje de la facturación a Canal 7, a Repretel, a Monumental, al radio aquel chiquito de la zona norte que tiene poca facturación, y les cobramos un porcentaje para que el pueblo de Costa Rica sea socio de lo que les pertenece a ellos y acabemos el robo, el ordeño desde 1954. Yo no sé cuánto será, 5, 10, 15, 20%, 30%, ya deben estar furiosos algunos, de la facturación que se la paguen al pueblo, que le paguen ese alquiler. ¿Ah? Oigan eso, minuto y medio la propuesta de ese diputado. Y después dicen que es que yo soy malcriado, que es que yo desafío la independencia de poderes, que es que yo no respeto la institucionalidad. Sí, ese tipo de institucionalidad no la respeto y el pueblo de Costa Rica la aborrece. Lo que pasa es que no había habido un solo presidente en la historia de este país que apareciera en las cámaras diciendo: este es lo que propone Óscar Izquierdo para beneficiar a René Picado y al resto de los accionistas, a los accionistas de los otros medios de televisión y radio. La gente del sur, que tiene unas estaciones muy bonitas allá, Radio Golfito es, ¿verdad? No se preocupe, usted facture y paga un porcentaje, nadie lo va a quebrar. Pueblo de Costa Rica, ¿no les parece que esa sería la mejor manera de apoyar a las estaciones pequeñas y de hacer que las grandes paguen el valor de lo que les pertenece a ustedes? Yo creo que sí. ¿Usted me hace ese favor, señora ministra? Con gusto, presidente. Ya estamos trabajando una propuesta de ley y se la estaremos presentando pronto. Ok. ¿Para la semana entrante, tal vez? Para la semana entrante, sí, señor. Bueno, tome su tiempito. De por sí vienen las sesiones extraordinarias y el proyecto del regalo de las frecuencias, para ponerle un título, yo no sé cómo se llama, actualización de la tarifa, 78 millones, que era lo que tenía que pagar, se lo dejamos en 3.600.000. Venga a ofertas. Mejor me callo. Muchas gracias, ministro. Perdón, y un tema más, presidente. Recordarle a todos los costarricenses que esto es un bien de Manial. ¿Qué significa eso? Que es un bien de todos los costarricenses. Lo que el presidente dijo es muy importante, no podemos permitir que unos pocos se estén aprovechando de algo que es de todos nosotros. El presidente anda desbocado. Además de los exabruptos proferidos el martes en Limón, ayer arremetió contra los concesionarios de radio y televisión de una manera muy curiosa. Dijo en su show del mediodía que un proyecto de ley que pretende subir los cánones que deben pagar los concesionarios cada año en un 23.000% es un intento por regalar frecuencias, abro comillas, a gente que tiene aviones, helicópteros, yates, carros de colección, cierro comillas. Y sí, compañeros, escucharon bien, subirían en un 23.000% los cánones que pagan radio y televisión. Desde la fracción Unidad estamos profundamente preocupados por un posible apagón de las frecuencias de radio y de televisión. Por eso le solicitamos de manera vehemente y respetuosa a las autoridades a tomar las decisiones pertinentes para que esto no suceda, ya que esto viene a afectar el derecho a la información de los costarricenses y también golpea nuestro sistema democrático. El próximo viernes 28 de junio podría ser el último día en que escuche la programación de las emisoras nacionales de radio y televisión. Podría ser el último día en que usted, costarricense, pueda informarse en los medios más abiertos y pluralistas. Estamos a 3 días de que Costa Rica sea parte de la odiosa lista de países cuyos gobernantes han coartado la libertad de expresión y de opinión, acallando los medios de acceso libre y gratuito.
Esta diversidad de medios es una de las razones por las que somos reconocidos como una de las democracias más consolidadas de Latinoamérica. El vencimiento de las concesiones no es un caso aislado. Se suma a una serie de acciones y omisiones del gobierno que, viéndolas en conjunto, hace que se enciendan todas las alarmas. 1. Desde el día 1 este gobierno se ha encargado de atacar a la prensa que no le es afín, lanzándoles epítetos y anunciándoles tsunamis destructores. Esto olvidando que los medios de comunicación son un contrapeso necesario en toda democracia. 2. En esa misma línea hemos visto cómo a través del SINAR han querido manejar la pauta a su antojo con la falacia de democratizarla, cuando es evidente que ha sido una estrategia para dotar de recursos a ciertos grupos. 3. También hemos sido testigos de los ataques constantes de este gobierno sobre el monto que pagan los operadores por concepto de uso de espectro radioeléctrico. Todos hubiésemos esperado un proyecto de ley del Ejecutivo para aumentar dichos montos, pero a hoy día lo único que hemos tenido del gobierno han sido palabras y no hechos. Teniendo claro que esos montos son mínimos y hay que actualizarlos, fue que presenté, junto con los diputados Eli Feinsack, Daniela Rojas y Fabricio Alvarado, un proyecto de ley. Y miren, compañeras y compañeros diputados, estamos entrando al tercer mes de estas sesiones extraordinarias y el Ejecutivo ni siquiera lo ha convocado para su discusión. Y lo que ha hecho no ha sido más que bloquear este proyecto y atacar a los diputados que estamos apoyándolo. Con esto queda muy claro que al presidente no le interesa que esos montos se actualicen, porque si eso pasa, se le acaba el discurso contra los operadores. Le solicitamos a la señora ministra que nos presentara una propuesta desde el 18 de abril, quien además se comprometió a enviarla una semana después. Y aquí estamos esperando la propuesta. Nada. 4. Otro ejemplo de esta serie de acciones y omisiones es el trámite que ha llevado las solicitudes de prórroga que fueron presentadas hace 18 meses por los operadores. En el primer trimestre del año 23, el MISID trasladó los expedientes a la SUTEL para la emisión del informe técnico correspondiente. En mayo del 23, la SUTEL le pidió a MISID la definición de los plazos y las condiciones aplicables y los requisitos para las prórrogas. Y acá viene algo muy interesante. El MISID le señala a la SUTEL los requisitos y el plazo de la prórroga hasta el día 11 de enero del 24, ya cuando el Consejo de la SUTEL estaba desconfigurado por la falta de nombramientos en la Junta Directiva de ERECEP. Y acá es donde uno se pregunta, ¿por qué el MISID le remitió a la SUTEL esta información fundamental para emitir su criterio pocos días antes después de la desconfiguración de su Consejo? Otro caso más de la actitud que pareciera es recurrente de la señora ministra. 5. El gobierno habla de una nueva licitación de espectro para radiodifusión. Acá nadie quiere desconocer la potestad del Estado de hacerlo. Sin embargo, no ha incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones meta alguna que lo sustente, tal y como lo ordena la ley, ni mucho menos ha emitido correspondiente instrucción a la SUTEL, quien no ha podido iniciar el proceso licitatorio por esta omisión. Claramente el gobierno tiene una estrategia para delegitimar y debilitar a los medios de comunicación que se atreven a sacar a la luz la mala gestión que está haciendo y que, sumado a delegitimar al Poder Judicial, a los órganos de fiscalización, a esta Asamblea Legislativa y a todo aquel que se atreva a cuestionarle algo, debemos mantenernos alertas sobre las intenciones de este gobierno. En medio de esta gran incertidumbre, esta bancada hace un ferviente llamado de atención para que el Poder Ejecutivo actúe y anuncie una prórroga acorde con los plazos contemplados en la legislación actual, para que la radio y la televisión continúen operando y que todas y todos los costarricenses podamos seguir informándonos y velando por el derecho a la libertad de prensa. Señor presidente, aún estamos a tiempo. Doña Paula, hay gente que está asustando con el coco, con la carreta sin bueyes, con el cadejos, el cura sin cabeza, yo no sé, la llorona, la cegua, un montón de mitos que se va a desmoronar la democracia costarricense, la libertad de expresión. Entonces yo se lo pregunto así como hago yo siempre, a mansalva y de manera directa. ¿Es cierto que esos mitos nos están causando peligro?
Vamos a ver, presidente, para responderle a su pregunta, ¿es cierto que un grupo de una cámara en específico, un grupo de diputados y ¿Cómo otros? se llama la cámara? Canara, la Cámara bueno, Nacional de es que Radio. Aquí hablamos con nombres y apellidos. Muy bien, te voy a decirlo así. Paula, perdón que le corrija, es que tenemos que ir creando una cultura no entre nosotros, porque nosotros hablamos muy claro. La gente, que el pueblo entienda que decir Rodrigo Chávez Robles intrínsecamente no es un insulto. Puede haber hasta un piropo después de Canara hizo tal cosa buena, pero Canara, un grupo de diputados como ¿quiénes? Diputados que han hablado sobre este tema, el diputado Oscar Izquierdo recientemente, el diputado Eli Feinsack y la diputada Joana Obando. Ok, gracias. Al igual que la Cámara, yo creo que, y es mi opinión, se han aprovechado de esta situación para crear un ambiente de caos en donde no tiene por qué haber. ¿Y por qué lo digo así? Porque el Ejecutivo, a través del MISID, ha sido claro desde el día 1 en decir que nosotros no vamos a hacer la administración que permita que se dé un apagón para todos los concesionarios de radiodifusión. Aquí estoy incluyendo a todas las empresas de AM, FM y televisión. Desde el principio hemos dicho que no vamos a permitir que se dé el apagón y hemos actuado o reforzado acciones para demostrarle a la ciudadanía y a las empresas de la industria que somos consecuentes con la promesa que hicimos de no permitir el apagón. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando la Cámara de Radio aprovecha para difundir mensajes en su cadena de las 7 de la mañana y se atrevan a decir que nosotros estamos aprovechando esta situación para dejar a los concesionarios en incertidumbre, en ascuas. Y como repito lo que dije hace un minuto, el Ejecutivo ha sido claro en decir que esto no se va a permitir. ¿Y qué hicimos? Sacamos a consulta pública un decreto para escuchar por parte de los interesados su opinión con relación a este decreto, que cuál es el objetivo del decreto, comprarle tiempo a la SUTEL y al Ejecutivo, al MISIT específicamente, para tomar una decisión de cómo y por dónde nos íbamos a ir, ya sea por prórroga o por concurso. Hemos sido claros desde un inicio, aquí el Ejecutivo valora las dos alternativas, prórroga o concurso público. Canara, para seguir dando ejemplos, en varios de estos mensajes que divulgan en sus cadenas de las 7 de la mañana, sí comentan que desde diciembre del año 2022 presentan las solicitudes de prórroga individualizadas, pero omiten decir que desde enero y febrero del año 2023 el MISIT diligentemente le pasa todas y cada una de las prórrogas individualizadas a la SUTEL para que ellos hicieran el proceso de análisis y nos devolvieran las prórrogas con un veredicto positivo o negativo al MISIT. La SUTEL dura 16 meses en pasarnos estas conclusiones o estos análisis de las prórrogas individualizadas. Eso Canara omite decirlo. ¿Y qué pasa? Que cuando finalmente nos dan una respuesta a la SUTEL, perdón, al MISIT, lo hacen la segunda semana del mes de mayo del 2024. Recordemos que la fecha vence el 28 de junio de 2024. Es decir, que el MISIT tenía menos de 2 meses para poder analizar más de 100 solicitudes de prórroga. Nosotros nos adelantamos a este hecho, dada la no respuesta favorable por parte de la SUTEL, y es cuando empezamos a analizar cuál va a ser la herramienta jurídica a la que nosotros podemos acudir para evitar el apagón. Y aquí viene el decreto. Primero, no va a haber apagón. Así es. Así de fácil, lo hemos dicho. Segundo, Canara y SUTEL tal vez entiendan, yo no sé, pero Canara ha venido asustando
que va a haber un apagón de radio y televisión. ¿Por qué? Porque ellos quieren que se les dé una extensión automática de larguísimo plazo a 6,000 pesos por año para estaciones de AM. ¿Y cuánto para FM? AM son de 1,000 a 3,000 colones, FM son 6,000 y televisión 120,000. Exacto, esas son las tres. Entonces, la Cámara Nacional de Radio y Televisión le mete a usted miedo para que nosotros les demos una extensión por 5 o 10 años a ese precio. Cuentan con el apoyo de Eliezer Feinsack, Óscar Izquierdo y Joana Obando, que andan tratando de agarrar esa suma ridícula y ofensiva de dinero a pasarlo a una suma igualmente ofensiva de 3 millones de pesos para televisión, 3.600.000 para televisión. Entonces, no comamos cuento, como decimos los costarricenses. Aquí nunca ha habido el riesgo de un apagón. Lo que hay es, póngale la presión al Ejecutivo para que nos siga regalando plata suya. Así de fácil, eso es, ¿no? Y Sutel se toma su tiempo, ya sea por indolencia o por alguna otra razón que para qué voy a mencionar. Entonces, ahora sí, esclarecido eso, ¿qué es lo que vamos a hacer en 3 áreas? Una es con evitar el apagón, la número 2 es qué vamos a hacer para cobrar, para que el pueblo de Costa Rica reciba los réditos de ser dueño de las frecuencias, y tercero, ¿cuánto van a ser esos réditos? Entonces, como bien lo resume el presidente, por instrucción del presidente, el MISID se da a la tarea de formular un decreto ejecutivo que nos garantice la continuidad del servicio. En la consulta pública, uno de los comentarios generales que recibimos fue que un plazo de 12 meses no era suficiente. Por tanto, el día de hoy se está haciendo pública, o estamos publicando, un decreto ejecutivo por un plazo de 15 meses, el cual, como dije, le garantiza a la SUTEL y al Poder Ejecutivo la continuidad del servicio, la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de pensamiento, etcétera. Noticia número 1, la publicación el día de hoy de un decreto ejecutivo por 15 meses. ¿Pero qué es lo que hace el decreto ejecutivo, ministra? Le compra a él. No, le da tiempo, 15 meses. Sí. A los concesionarios de las frecuencias de seguir operando sin cambio alguno, sí, para que Sutel arregle sus cosas y que no haya apagón. Así es. Gracias. Aclarar aquí algo porque sí ha habido mucha confusión. El decreto ejecutivo no viene a reemplazar la decisión de las prórrogas. Esto es una acción aparte de las prórrogas y de un futuro concurso. Noticia número 1, decreto ejecutivo. Noticia número 2, el presidente y mi persona firmamos un acuerdo ejecutivo. Pero ese decreto ya yo lo firmé, el anterior. Sí, señor. Eso, lo de la consulta pública es separado. El decreto se publica hoy en la Gaceta. Quiere decir que por los próximos 15 meses, todas las estaciones de radio y televisión van a seguir funcionando igual que antes. Así es. Y eso se publica hoy. Así es. Gracias. Noticia número 2, el día de hoy también se hace público un acuerdo ejecutivo, el cual el Ejecutivo le instruye a el MISID a formular o a trabajar en la formulación de un concurso para frecuencias de radio y de televisión. Nosotros, el MISID recibió el 21 de mayo de este año un estudio de necesidad y factibilidad más completo, lo recibimos por parte de la SUTEL, lo cual nos permite, este nuevo estudio de necesidad y factibilidad nos brinda los insumos necesarios para tomar la decisión que acabo de informarles. Y la decisión es que esta administración tomará la decisión histórica de girar la instrucción a SUTEL para realizar el primer concurso público de radiodifusión del país. Y aquí quiero aclarar una cosa, un concurso público
es la acción más democrática en la que podemos nosotros como país participar para el aprovechamiento de frecuencias de radio y televisión. ¿Y por qué lo digo así? Porque recordemos que muchos de los concesionarios de esta industria que actualmente se benefician o se aprovechan de un título habilitante de una frecuencia, muchos de ellos se les concedió en los años 50. Lo que el estudio de necesidad y factibilidad que nos da la SUTEL el 21 de mayo de este año es que nos dice, entre otras cosas, que en el mercado existe suficiente demanda, suficiente interés de empresas de la industria para querer que el Estado les conceda el uso de frecuencias. Recordemos que las frecuencias son bienes demaniales, es decir, que son de todos los costarricenses. Entonces, el anuncio número 2 es ese. Nosotros vamos a instruirle a la SUTEL que proceda con los lineamientos que va a definir el MISID para sacar un concurso de frecuencias de radio y televisión. Pero entonces, hablemoslo un poquito más claro, porque usted es una excelente técnica. O sea, lo que estamos firmando es diciéndole a la SUTEL, saque a subasta, licitación, concurso, la palabra que usted quiere usar en su mente, en su casa, para que cualquiera pueda decir, para mí eso vale tanto, en una puja de precios. Entonces, a Canal 7, en 1950 y algo, le dieron la concesión sin concurso, ¿ah? Así es. Nada más se presentaron y dijeron, démenlo. Y se lo dieron. Y le cobraron 120,000 colones. Y desde 1954, Ignacio Santos, don René Picado Cosa, el papá de don René Picado Cosa, le han pagado al costarricense 10,000 colones por mes, sin concurso. Entonces, este gobierno hace que no se les apague la señal y le dice a SUTEL, tienen 15 meses para sacar esa licitación, esa subasta, y que gane el mejor. Así es eso. Así es, presidente. Gracias. Y es muy importante lo que dice el presidente, sobre todo porque el estudio de necesidad y factibilidad también demuestra que hay un número importante de empresas, yo puedo imaginarme muchísimas de ellas regionales, que quieren ordenar su actividad económica, y por ello, cuando la SUTEL hace este estudio de mercado, se logra constatar, como dije, que existe un número importante de empresas de la industria que quisieran participar en un concurso de frecuencias de radio. Perdóneme, hablemos así en público. Menos que cero no hay, porque mentira que el Estado le va a decir a Canal 7, tome don René Picado Cosa, aquí le voy a dar $1 millón para que usted siga operando. Entonces, haya o no haya, tiene que haber un concurso. ¿Por qué? Porque lo que es de los ticos no se le regala a los amigos como a quien le da la gana. Este gobierno no juega esos juegos que lo jugaron todos los gobiernos desde 1954. Y la tercera y última noticia tiene que ver con el proyecto de ley. Lo anterior también nos llevó a la necesidad de un cambio radical en la forma de calcular el monto que han venido pagando estos concesionarios por el uso de las frecuencias. Y aquí hay que ser muy claros, esto es justicia. Nosotros todos los que trabajamos pagamos impuestos a los que estamos obligados a pagar de forma justa, ¿sí? El mismo análisis estamos nosotros haciendo con este proyecto de ley. Entonces, esto se va a hacer a través de un proyecto de ley que el día de hoy será entregado a mi colega, la ministra de la Presidencia, doña Laura Fernández. El equipo del MISID elaboró una propuesta de actualización del impuesto anual de radiodifusión que pagan los concesionarios. Ya el presidente comentó los montos, los repito, en AM se paga entre 1,000 y 3,000 colones anuales, FM 6,000 colones y televisión 120,000 colones. El objetivo a la hora de hacer este análisis era buscar establecer una fórmula justa
en donde se ajusta tanto para grandes empresas como a pequeñas. Y aquí voy a usar el ejemplo o la propuesta que establece o que propone el diputado Óscar Izquierdo, y a quien también lo acompañan don Eli Feinsack, doña Daniela Rojas y don Fabricio Alvarado. Ellos proponen un monto igual para todos, que ronda entre 3.400.000 y 3.600.000 colones. 3.600.000, 3.400.000. Nosotros en el MISIT hicimos un análisis de cuánto le puede representar eso a las empresas. Para una empresa grande no significa nada. Para empresas pequeñas, 3.400.000 representan el 75% de sus ingresos. Ese es el proyecto de ley que actualmente propone este grupo de diputados que se apruebe en la Asamblea Legislativa. Nosotros no consideramos que un proyecto de ley de esta forma es justo. Aquí hay que hablar de justicia tributaria. Entre más ingresos tiene una empresa, más paga. Entre menos ingresos registra una empresa, menos paga. Entonces, el proyecto de ley que nosotros estamos presentándole hoy a la ministra de la Presidencia habla de un porcentaje según el ingreso que registre la empresa. Así hacemos un cobro diferenciado. Tampoco estamos hablando de un impuesto, nosotros hablamos de un canon. ¿Y por qué un canon? Porque el canon establece una relación bilateral entre el Ejecutivo y la empresa. Y también porque se da a cambio, el canon se establece a cambio del aprovechamiento de un bien demanial. Así está establecido para los operadores de telecomunicaciones. Y la propuesta, como dije, será entregada a la ministra de la Presidencia. Posteriormente nos tocará coordinar una reunión con estos diputados que proponen este otro proyecto de ley para ver si logramos llegar a un acuerdo. Pero doña Paula, ¿por qué no dijo el número? El porcentaje para televisión ronda un 7%, entre un 7 y un 8%, y el porcentaje para radio AM y FM ronda entre el 3 y el 4%. No, mitos y timos de los radio y las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica. Mitos y timos desde el año 1954. Costarricenses, eso se debe acabar y esperemos que los diputados lo acaben. Número uno, que va a haber un apagón si no les damos años a 120.000 por televisión al año, de 1.000 a 3.000 en AM y 6.000 pesos en FM al año. ¿Usted no cree que Monumental Colombia, Canal 7, Repretel, puedan pagar un poquito más? ¿No lo cree? No. Número dos, no les vamos a dar más que año y medio, porque eso nos dice Sutel que es lo que necesita para hacer la acción número 2, que es vamos a subastar el derecho de usar sus frecuencias al mejor postor. Número 3, contrario a lo que hace Óscar Izquierdo y Eli Feinsack, en lugar de cobrar un ridículo que estruja al pequeñito y le regala al grande, vamos a cobrar sus derechos de una manera justa. Entonces, si nosotros hiciéramos lo que Izquierdo y Feinsack quieren, a las estaciones de televisión chiquiticas les tocaría pagar el 75% de su facturación antes de gastos. Vean la mentalidad de Izquierdo y de Feinsack, perdónenme. La ministra es muy diplomática, yo no. Y vea lo que tendría que pagar Teletica. Para Teletica es una gota de agua en una plancha hirviendo. Psst, tome tico, aquí le doy 3.600.000. Para la estación de televisión del sur es toda la plata del mundo, los quiebra. ¿Qué querrá? ¿Que querrán concentrar las frecuencias de radio y televisión en unos pocos o que no saben sumar y restar? Izquierdo y Feinsack.
No sé, ¿qué piensa usted? Tercero, una vez que hayamos licitado, subastado las frecuencias como Dios manda, el chiquito va a pagar poco y el grande va a pagar mucho. Va a pagar entre 7 y 8% de la facturación. Qué raro. Nos tomó desde el año 1954 darnos cuenta que eso era lo que le convenía al pueblo de Costa Rica. Me permite hacer la pregunta. Nosotros, es más, se los voy a poner. Nosotros no somos genios. Lo único que hacemos es preguntarnos cuál es el interés del pueblo de Costa Rica. Y estos tres elementos son el interés del pueblo de Costa Rica, que no corresponden a los intereses de Canara, que no corresponden a los intereses de los que controlan Canara, ustedes saben quiénes son, y que no corresponden a los intereses de estos diputados, porque los intereses de estos diputados, FEINSAC e izquierdos, son los intereses de la industria y los ricos de Costa Rica. Entonces, ¿qué fue? ¿Que a nosotros se nos ocurrió o a ellos, estoy hablando desde 1954, todos los gobiernos nunca se les ocurrió? No, le comieron gallina a los medios de comunicación y le siguieron regalando por años su dinero para que construyeran los capitales que ustedes conocen.